pregunta, está en todo su derecho y si da la palabra, pues obviamente prendemos micrófono y cámara para que nos conozcamos y pues darle la bienvenida a Juan Camilo y comencemos entonces de una vez con la charla del día de hoy. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me escuchan a ti, cierto? ¿Me escuchan ahí todos? Te estamos escuchando muy bien. Perfecto, bueno, pues muchas gracias a Natalia por esta invitación y a todo el equipo de Interactuar, por esta posibilidad o este espacio para compartir un poco, digamos, de esos aprendizajes que me ha generado la participación de más o menos unos 22 años elaborando proyectos. Digo 22, bueno, 21. En el año 1999 presenté como el primer proyecto oficial, los fondos mixtos. Eso fue para un proyecto de un montaje que se hizo con el Ballet Folclórico de Antioquia. Y bueno, fue el primer proyecto que afortunadamente se pudo ganar. Igual en medio de todos los años de experiencia en este cuento de aplicar a convocatorias, pues como algo normal, hay proyectos que se ganan, proyectos que no se ganan. Pues afortunadamente gran porcentaje de ellos se han ganado, pero también hay otros que no he ganado, ¿cierto? Entonces no ha sido un asunto de que cada proyecto que presento siempre me lo gano, no, porque siempre hay una zozobra, dada, porque está en medio el tema de la subjetividad o la objetividad también que pueda tener el jurado que está evaluando. Entonces, pues, bueno, y que además también se pueden presentar otros proyectos mucho más bien elaborados o mucho más bien argumentados o con un contenido más contundente que el que pueda presentar, y que de todas maneras siempre son parte de esa depuración a la hora de aprobar o no un proyecto. Entonces, no siempre se gana, es la verdad. Pero sí es muy importante tener en cuenta varios elementos que permitan por lo menos minimizar esa brecha entre lo que estás pensando y en lo que estás escribiendo, y allá de lo que estás escribiendo a lo que está leyendo precisamente quien te está evaluando. Entonces, pues vamos a hablar digamos, de unos componentes generales de un proyecto, pero me interesa mucho y por eso básicamente la idea del conversatorio es hablar un poco más de esa aplicación de proyectos, cómo se hace cómo un proyecto se puede convertir en un proyecto ganador, y pues algunos de esos tips son los que vamos a ver en la tarde de hoy. Igualmente, mi exposición más o menos va a durar unos 30 minutos, a lo mejor un poquitico más, un poquitico menos, pero la intención es que ustedes puedan ir escribiendo preguntas que tengan, vacíos que encuentren, y que la idea es que esta tarde pues nos llevemos un conocimiento que eventualmente nos permita inspirarnos un poco más frente a la forma de presentar proyectos. ¿Listo? Entonces voy a presentar la pantalla. Aquí tengo una presentación de diapositivas que ya les voy a compartir. Y bueno, aquí estamos. Bueno, creo que ya estamos aquí. Nati, ¿me confirma si ya estamos en la presentación para yo Sí, poder... en este momento se está viendo la presentación. Listo, perfecto. A ver, pantalla completa. Listo, perfecto. Bien. Elaboración de proyectos ganadores. ¿Qué es este cuento de elaborar proyectos que eventualmente lleven a un resultado positivo? Básicamente, como cualquier proyecto, es la búsqueda de contar en palabras, en texto, qué es lo que queremos hacer y para dónde vamos precisamente con esta idea. Básicamente, es una forma también de hablar de otros componentes que te llevan a concretar iniciativas. Eventualmente te puede servir para un proyecto empresarial, pero aquí no vamos a hablar básicamente de empresa, ni de elementos que componen el fortalecimiento de una empresa, pero sí esa etapa o ese pedacito que es el área de gestión, y en muchos casos, en nuestro caso de la economía cultural y creativa, del sector artístico y cultural, pues muchos de ellos se van bajo metodología de gestión de proyectos. Bien. Para mí, ¿qué es un proyecto ganado? Que también es muy importante que les cuente esto. Sabemos que no es una única verdad, es simplemente puntos de vista, y aquí pues mi punto de vista suele ser una herramienta que eventualmente te puede inspirar. Ok, ¿qué buscamos? Ay Dios, a ver, miremos a ver. Bueno, no me carga la imagen. Ok, pero está el texto que les quiero compartir. ¿Qué buscamos? Provocar, enamorar y convencer. Hagamos de cuenta que estamos en todo ese proceso de enamoramiento de nuestra pareja, donde estamos buscando generar algunas acciones que provoquen, ¿cierto? Que generen un interés hacia mí o hacia lo que queremos en este caso vender. Y que esa provocación lleve a generar una compatibilidad, una conexión con la persona que te está leyendo. Y al final el resultado que debe darnos esto es convencer, y en este caso lograr ser aprobado del proyecto.
Como sabemos, hay muchos filtros, hay muchos factores por los cuales se puede o no apoyar un proyecto, pero básicamente nuestro enfoque o nuestra tarea es buscar que ese proyecto provoque, enamore y convenza. Muy bien. Bueno, me está pasando algo que es que no me deja ver las imágenes. Voy a hacer algo y voy a expulsar este momento y les voy a mostrar esta diapositiva desde aquí. A ver. Ve qué vaina esto. Nati, vas a irme un momento, voy a volver a abrir la exposición porque quiero mostrarles unas imágenes. ¿Listo? Denme un segundito. Dale, Cami, salte y vuelve a ingresar para que nosotros podamos mirar la presentación. Si necesitas que la comparta. Sí, me parece extraño que no está... bueno, tú la tienes ahí, ¿cierto? Compártela, sí. Compártela tú, Nati. Bueno, espérame un segundo. Qué extraño. Esta no es... Espérame que no la... No, ¿dónde está? Sí, esa es, esa es. Ah, bueno, no la vi ahí. Ya, aquí está. Sí. ¿Se puede ver? Perfecto, muy bien. Ok, vamos entonces a la presentación. Seguramente la guardo en algún formato. Ahí es. No en este momento. ¿Estás en esa? Sí, ahí estamos en la presentación. Perfecto. Ok, bueno, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Espérame. Muy bien. Entonces aquí pues vamos a Listo, dar la posibilidad entonces de abrir los micrófonos si alguien nos quiere decir qué ve en esa imagen. Cualquiera. ¿Alguien descubre qué hay en esa imagen? Sí, Camilo. Cuenta. Ok. Sí, hay una cara, pero a la vez hay un nombre. Perfecto. Brian, ¿qué dice ahí? Crear. Muy bien. Crear. Muy bien, perfecto. Todos ven el perfil y todos ven la firma, ¿sí? Liar o liar, que es mentira en inglés. Bien, muy probablemente algunos vieron la firma o la letra, ¿cierto? Y otros vieron primero el perfil de esa persona. Y esto es que básicamente, pues, no sé si les tocó esa época donde se hacían los cuadros tridimensionales, que era un cuadro sí, que eran cuadritos o que eran laberintos, y te decían, pero no ves allá la Estatua de la Libertad, no ves allá el Pegaso o los dos barcos. Y para poder uno observarlo o descubrir la imagen, tenía que mirar fijamente el cuadro y ver un poco más allá de las líneas para descubrir la imagen tridimensional que había detrás de ella, ¿cierto? Para mí fue difícil porque yo no tenía vista 20/20, pues y no alcanzaba a ver muchos esos cuadros hasta que alguna vez sí logré concentrarme. La intención con eso precisamente es ver un poco más allá. Lo que vamos a ver es algunos componentes, algunos elementos que nos puedan servir, pero la intención es que de esos componentes pueda extractar las palabras clave o elementos que me puedan inspirar para escribir una nueva propuesta. ¿Listo? Avancemos, Nati, por favor. Muy bien. Entonces vamos a hablar primero de algunas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de elaborar un proyecto, que a veces decimos, pues sí, es que esto lo sé, pero cuando vemos el resultado final en una presentación a una convocatoria, muchas veces nos damos cuenta que definitivamente esos elementos no los tenemos en cuenta y es muy importante analizarlos. Primero, tener en cuenta la fundamentación legal. Por lo general, las convocatorias que hacen las alcaldías, gobernación, institutos de cultura, los municipios en general, el Ministerio de Cultura, tienen una fundamentación legal, incluso también convocatorias de ONGs a nivel internacional, tienen una fundamentación legal que es la que permite establecer, digamos, la contextualización del por qué este recurso se va a destinar para una convocatoria específica. Esto a veces nosotros hacemos caso omiso y pasamos derecho, pero es muy importante entender de dónde viene este recurso, por qué se argumenta que este recurso se le entregue a la comunidad. Y allí van a encontrar muy probablemente elementos de contexto que permiten a ustedes ratificar lo que ustedes van a hacer o les permite inspirarse para generar una propuesta de participación. Esto es muy importante porque a la hora de tú hablar de tu marco conceptual y de tu justificación, cuando tomas elementos que están basados en la norma legal que está permitiendo que se dé esa convocatoria, pues ahí tienes un aspecto a favor que va a sumar en la alineación o identificación de los jurados
con tu propuesta. Bien, las condiciones de participación, esto es muy importante. ¿Qué requisitos debes cumplir para poder participar? Muchas veces participamos de convocatoria, hacemos todo el proceso de la convocatoria, pero resulta que nos descartan o nos descalifican porque no cumplíamos con los requisitos que solicitaba la convocatoria. Ahí también es muy importante definir quiénes pueden participar, quiénes no pueden participar y cuáles son cada uno de los lineamientos que tienen que ver con esa convocatoria. Cuál es la forma de participación, cuáles son los documentos requeridos, todo ese tipo de cosas que te permitan a ti establecer claramente en dónde te estás metiendo y en qué tipo de convocatoria estás participando. También cuando participamos de convocatorias múltiples, a veces también cortamos y pegamos un proyecto que es válido, eso no es problema, pero es muy importante adaptarlo a las condiciones y los lineamientos que exige una convocatoria. También es muy importante, en ese sentido, esa lectura, irnos hasta el final. ¿Cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones? Porque es posible que parte de las obligaciones que tiene la convocatoria, yo no las tuve en cuenta a la hora de presentar el proyecto y resulta que sí me gané el proyecto. Y leí unas obligaciones que yo no tuve en cuenta ni en el presupuesto ni en el cronograma y que al final hicieron que mi proyecto colapsara o que al final el recurso no me lo asignen porque no cumplía unos requisitos específicos. O a lo mejor sí me lo asignan, pero en el desarrollo del proyecto, pues incumplí con unas obligaciones que exige la convocatoria y básicamente por eso es muy importante tener en claridad sobre todos los lineamientos que tienen que ver con el pliego que saca esta entidad. Listo. Las formas de aplicar. Miren, ahora pues en este caso estamos muy llamados a las convocatorias virtuales, pero pues también hay convocatorias que se dan en físico y que es muy importante tener en cuenta los tiempos, cuál es la logística para la entrega del proyecto, los documentos que tengo que reunir, los elementos que tengo que imprimir. Todo eso es muy importante, tener un contexto general de la convocatoria. ¿Cuál es el objetivo de la convocatoria? Esto va muy alineado con la fundamentación legal. El objetivo, entonces, precisamente te va permitiendo a ti sumar argumentos para poder validar o alinear tu propuesta. Y un glosario de términos, que esto es muy necesario porque hay convocatorias en las cuales establecen unas palabras que eventualmente entendemos de una manera desde nuestra cotidianidad, pero que resulta que en la convocatoria tienen un significado específico. Entonces, por eso es muy importante qué es creación para ellos, qué es producción, qué es circulación, qué es virtual, qué es un seudónimo, qué es algo subsanable, qué es no subsanable, precisamente para que nos evitemos nosotros complicaciones después a la hora de presentar el proyecto o hacer algún tipo de reclamos. Seguimos, Nati, por. Muy bien. La anterior. Ok, muy bien. Hay unos requisitos que llaman subsanables y otros no subsanables. Por lo general, cada convocatoria te pide unos documentos administrativos y unos documentos técnicos. Es posible que esos documentos administrativos todos sean no subsanables, es decir, que si no presentas algún documento específico te van a descartar. O que eventualmente tú puedas subsanarlo, es decir, no lo adjuntaste, pero te den un plazo a la hora ya de iniciar como el filtro de evaluación, te den un plazo para adjuntar ese documento. Yo les cuento una anécdota. Esto es muy importante porque todos los aprendizajes se tienen en cuenta. Miren, yo me presenté a una licitación. Esto ni siquiera es solo para convocatorias, es una licitación. Y en esa licitación, el documento técnico, es decir, la propuesta específica de los contenidos, no era un documento no subsanable. Es decir, yo tenía la posibilidad, todo lo que no era sujeto, según el pliego, lo que no era sujeto de evaluación, se podía subsanar. Y me faltó adjuntar esa medio pendejadita, me faltó adjuntar el contenido de mi proyecto. Pero como no era algo no subsanable y claramente el pliego decía, todos los documentos que no sean susceptibles de calificación se pueden anexar. Y como era una licitación, cuando estaba empezando el tema del decreto 092, y en estas licitaciones, digamos que muchas de ellas las han estandarizado a otras licitaciones de otro tipo de áreas que no son artísticas o culturales. Entonces, en esas licitaciones, por lo general, lo que piden es tus documentos administrativos y el precio. Ya, la gente compite por precio. Entonces, ahí no tenía calificación el tema de la propuesta técnica. Pues resulta que me basé en eso y fue posible subsanar el documento. Entonces es muy importante tener en cuenta todo eso. ¿Listo? Los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación también es muy importante que los leas porque es que ahí vas a encontrar también
qué es lo que el jurado va a evaluar, qué es lo que va a calificar. Y en esa parte claramente están describiendo qué te va a puntuar, qué te va a dar determinado puntaje. Entonces, te invito a que tengas en cuenta los criterios de evaluación porque ellos deben estar muy claros, descritos dentro de tu propuesta, porque ahí va a estar un elemento ganador. No te bases solamente en los formatos que te piden o en los textos o digamos, en los capítulos de cada formato a la hora de elaborar el proyecto, sino que vete y analiza los criterios de evaluación, porque básicamente esos son, al final, los únicos que van a importar, ¿cierto? ¿Cómo cumplo yo, cómo el jurado, esa es la herramienta del jurado, ver los criterios de evaluación y los criterios de evaluación los pondero con los contenidos y debo buscar, pues, el de lógica debería encontrar esos componentes dentro del proyecto para poderlos evaluar. Entonces tengan en cuenta los criterios de evaluación y que sean muy visibles, claramente visibles dentro de su propuesta. Cronograma de apertura, de cierre, de observaciones, es decir, cuánto tiempo tengo para presentar la propuesta. Ahorita que hablemos de aprendizajes, les voy a contar algunas bellezas de aprendizajes que he tenido yo a la hora de presentar un proyecto. Fechas de cierre y cuánto tiempo tengo para plantear observaciones, tanto al pliego como al final a la hora de emitir los resultados frente precisamente al resultado final, si es que eventualmente tengo alguna observación. Tiempo de implementación, es muy importante. Según mi proyecto, ¿cuál es determinar, según los tiempos que tengo para implementarlo, o sea, para entregar informes finales, cuál va a ser el alcance que le voy a dar a mi proyecto? Eso es muy importante porque a veces nos pensamos unos proyectos supremamente ambiciosos, pero resulta que los tengo que ejecutar en 4 meses. Y en 4 meses no me va a dar. Entonces, también eso se lee claramente en el proyecto cuando tenemos unos alcances que no son adecuados con el tiempo de implementación y encontramos que a pesar que tú le pongas al cronograma, que lo ejecutas en 4 meses, toda tu argumentación y todo tu texto está planteado para un proyecto que necesita mucho más tiempo que 4 meses. Entonces, pues el lector te va a decir, no, esta persona no está clara en que eso que me está diciendo lo tiene que hacer en 4 meses. Y en 4 meses no le va a dar todo eso que está diciendo. Eso es importante que lo tengas en cuenta. ¿Qué presupuesto disponible existe? Es decir, muchas veces nos dan una bolsa de recursos donde tú dices, puedes pedir entre 5 y 20 millones de pesos. Y tú entre esos rubros, pues pides lo que necesites. O te dicen, mira, tenemos un monto fijo de 20 millones de pesos. Esa es la plata que se entrega, ¿cierto? Tu proyecto es de 20 millones. No es de más y tampoco es de menos. Es de 20 millones de pesos. Porque si te dicen que te van a entregar 20 millones de pesos y un recurso fijo y tu presupuesto está por 17 millones y medio, te van a decir, ¿y el resto de la plata? Entonces también te pueden descartar por la propuesta. ¿Ok? En el caso de las convocatorias, que es el Ministerio de Cultura, ellos tienen unas cuotas departamentales. Por lo general, en temas de estímulos, aplican personas naturales, personas jurídicas, y hay un recurso fijo. Pero en Plan Nacional de Concertación hay una bolsa donde tú puedes pedir máximo 40 millones de pesos. Y pues tú pides en tu presupuesto los 40 millones, si los quieres pedir los 40, puedes pedir menos de los 40. Pero no significa que tú pediste 20 y te van a adjudicar los 20, no. Hay que revisar también ahí porque digamos que esas cuotas departamentales determinan que hay unos departamentos y municipios que tienen una ponderación más alta precisamente por el grado de accesibilidad. Es decir, ciudades como Medellín y su área metropolitana tienen un puntaje más bajito para la asignación del recurso o por los recursos que tenga el municipio o por la facilidad de acceso a tecnología. Entonces, pues siempre en esa ponderación. Si yo presento un proyecto por 20 millones de pesos y en Vigía del Fuerte presentan otro proyecto por 20 millones de pesos y ambos los aprueban, es posible que a mí me den 5, 8 millones de pesos y al de Vigía del Fuerte le den 15 o eventualmente los 20, ¿cierto? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso en algún tipo de convocatorias. ¿Listo? Y la metodología para la entrega del recurso también es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas de ellas te dan el recurso al final de la propuesta, a la hora de ejecutarlo. Otras te lo entregan un 50% al principio y otro 50% a la hora de entregar informes, u otras te entregan 30, 30 y 40. Entonces es muy importante tener en cuenta esto porque es posible que yo tenga que empezar el proyecto y no tenga dinero, pero resulta que la convocatoria te está diciendo es que yo te entrego dinero al final o en la mitad o te entrego solamente un 30%, resulta que yo necesito un 60% para poder implementar. Entonces desde la presentación de la convocatoria debo tener en cuenta este concepto. Seguimos, Nati, por favor. Muy bien. Este documento, pues, Nati, se les podemos compartir después
a los compañeros que están hoy aquí. Este es un cuadro del ABC de la economía naranja que tiene el Ministerio de Cultura y que también pues lo hemos visto en internet, lo pueden encontrar fácilmente en internet, incluso en diferentes diseños, pero está hablando un poco de que incluye la industria cultural y creativa, o sea, muchos elementos de las artes, del diseño, de la parte cultural específicamente, otra la parte creativa, en los cuales se enmarca nuestro quehacer. Y básicamente entender un poco en cuál área estamos nosotros es muy importante porque te sigue dando elementos argumentativos para aplicar a convocatorias. Y en este caso, pues en este momento, este nuevo gobierno está muy alineado con el tema de la economía naranja. Entonces, si presentas convocatorias tanto departamentales como nacionales, en esta línea de la economía naranja es muy importante también que tengas en cuenta cuáles son la forma como ellos lo clasifican para que tú también a la hora de elaborar tu proyecto utilices eventualmente algunos términos que estén alineados precisamente con las políticas de este gobierno. Es muy difícil que tú apliques, que tú establezcas como una diferencia radical con quien te está otorgando el recurso o quien te está generando la convocatoria y no te alinees y que sea aprobado tu proyecto, pues porque básicamente pues sabemos que todos estos recursos públicos también atienden a unas situaciones nacionales, a unos intereses nacionales y que afortunadamente en los últimos años, los últimos 10, 15 años tal vez, estas convocatorias pues han tenido un equipo de trabajo dentro de estas instancias que son muy cercanos y muy sensibles a la cultura, entonces digamos que de alguna manera tienen flexibilidad. Pero no sobra que alinees algunos elementos del lenguaje precisamente para que generes sinergia con quien te está evaluando. Bueno, siguiente. Muy bien. Algunas recomendaciones entonces a la hora de presentar tu proyecto. Okay. Si el proyecto es presentado de manera virtual, es muy importante que te familiarices con la plataforma desde la cual se monta el proyecto. El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en el caso de Antioquia, tiene una convocatoria muy clara. El Ministerio de Cultura tiene otra, la Alcaldía de Medellín tiene otra. Ahora estamos participando en una convocatoria de Envigado que no tiene una plataforma para presentar propuestas, sino que simplemente se envían un correo. Entonces es mucho más fácil, pero quienes manejan plataformas o tienen este software o esta herramienta, pues básicamente es muy importante que tú te familiarices con ella previo a la presentación de la propuesta. O sea, no esperes para el último día con todo porque pues, te pasarán cosas no muy agradables, ¿cierto? Entre ellas es que es posible que presentes un documento, apliques a la plataforma y creas que ya montaste los documentos y no, resulta que no quedaron montados, que había que darle clic a agregar, por ejemplo, como pasa en la plataforma Ministerio de Cultura. Entonces es muy importante todo esto, o sea, no piensas que una plataforma, que ya aplicaste una plataforma y que la otra maneja el mismo principio, no. Cada una tiene su forma de implementación, entonces asegúrate de que conoces la plataforma. También la forma como sube los documentos, los tamaños de los documentos, los formatos de los documentos, ¿cierto? Cómo los adjuntas y cómo quedan ya en la plataforma subidos. O sea, asesórate de todo esto para que no pases fiascos al final. Porque es posible que, a mí me ha pasado que al final subo un documento y resulta que es muy pesado y me toca partirlo en 2 o en 3 o en 4 y no encuentro un dispositivo en el cual me lo comprima y que sea aceptado y no alcance el tiempo. Eso puede pasar. Muy bien. Diligenciar los formatos según las especificaciones solicitadas. Ok, cada formato, así como te digo, así tengas un proyecto que ya has presentado en algún lugar y cortes y pegues parte del contenido, es muy importante que siempre tengas en cuenta los formatos y la especificación del formato. Ve, es que mi proyecto no necesita un cronograma, no, hagamos un cronograma. No, es que la convocatoria te pide un cronograma. Ve, no, es que en la descripción del proyecto yo puse los beneficiarios. No, es que en esta convocatoria los beneficiarios te los piden en un ítem específico, que es el ítem de beneficiarios directos e indirectos. Entonces, todos estos bachecitos también nos pueden pasar y es muy importante hacerlo según las indicaciones que nos pide la convocatoria. Muy bien. Claramente, la aplicación hay que hacerla con tiempo, o sea, porque siempre no falta el bache, o sea, algo que nos faltó, algún imprevisto, y es mejor tener la claridad con todo. También me ha pasado que presento que aplico una convocatoria y la convocatoria cierro y digo, ay, me faltó tal documento, oh Dios, ay, me faltó tal concepto dentro del formato, o no llene tal ítem. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, ¿listo? Y reunir con anticipación todos los documentos administrativos, todos los documentos técnicos, el material de fotografías, de video, todo
con anticipación para que estés preparado y que no sea sino subir a la plataforma la propuesta. Siguiente, Nati. Seguimos, Nati, eso es perfecto. Muy bien. No, sí, la siguiente. Un cliccito más. No, antes. Muy bien. Ok. Bien. Esto a veces también pensamos que es una cosa obvia, pero mentiras. Resulta que nos piden un certificado de existencia de representación legal en el caso de las entidades jurídicas y que no tenga fecha de expedición superior a 30 días. Y tenemos uno que se cerraba el día, ya tenía vigencia hasta el día que cerrara la convocatoria. Nos toca sacar otro documento. O un certificado bancario. También a veces es demorado para sacarlo, o a veces nos piden antecedentes penales, fiscales, etcétera. Todo eso es muy importante tenerlo presente, o un RUT, a veces tenemos un RUT con fecha que la convocatoria no exige, o la convocatoria nos pide RUT actualizado a 2019, resulta que nuestro RUT es de 2018. Entonces, bueno, es muy importante tener en cuenta todos estos datos, así parezcan obvios. Hay que revisar cada uno de ellos. Ya sé que les digo, el último ítem de esta línea habla un poco de eso. Ok, tener un segundo par de ojos, ¿verdad? Es muy importante que alguien más lea la propuesta, porque se nos pasa una coma, se nos pasa una tilde, se nos pasan cosas de forma, pero también posiblemente se nos puedan pasar cosas de fondo, que nos leímos algo, que anexamos algo que no era, que escribimos algo que no debía estar escrito, ¿cierto? Entonces es muy importante que alguien más revise la propuesta, porque a veces también utilizamos el tiempo de presentación de convocatorias los últimos 2 días o 3 días antes de que cierre, entonces son 2 días enteros dedicados al proyecto y ya se te vuelve paisaje. Muy probablemente pasas varias veces leyendo y haces caso omiso de un error que ni siquiera te das cuenta, porque para ti se volvió paisaje el documento. Entonces es muy bueno también que alguien más lo lea. Y precisamente el hecho de presentar la propuesta con anticipación te permite que elabores tu proyecto, que lo leas, que se lo pases a alguien, que alguien más lo lea, que le hagan correcciones y que después tú, después de haber despejado tu mente, pasando por lo menos un día, después de haber escrito la propuesta, te sientes de nuevo y la leas y a lo mejor encuentres más elementos que enriquezcan la misma o que te permitan precisamente potencializarla. Muy bien. En las plataformas de las convocatorias también muy probablemente generan modificaciones o cambian la fecha o en la etapa de observaciones. Hay algunas de ellas que ameritan que hayan cambios en el pliego, entonces las adendas hacen cambios en el pliego, entonces resulta que hay una nueva solicitud o una modificación de algo y no te diste cuenta y presentaste tu propuesta sin tener en cuenta esas nuevas modificaciones que hubo a la propuesta y a lo mejor te descartaron porque no leíste la última adenda publicada. Entonces es muy importante siempre, incluso hasta horas antes de presentar la propuesta, revisar si hay alguna adenda, ¿sí? Para poder tener en cuenta esos elementos. También ha pasado que las convocatorias a última hora, faltando una hora, las aplazan, amplían el plazo y tú presentaste tu propuesta porque ya te cogió el tiempo y la mandaste y resulta que te dieron un plazo más y pudiste haberla complementado un poco mejor. Bien. Yo creo que aquí esta última casilla o este último renglón nos resume esto que les he dicho. No dar nada por hecho. Y en algunos cursos que dicto hablo mucho del ejemplo del avión, el protocolo del avión. Cada vez que un avión se va a elevar, si va de Medellín a Bogotá, revisa todos sus controles. El piloto está atento de todos los controles con su copiloto y con todo ese equipo de trabajo, funciona el altímetro, no sé qué, todo ese tipo de cosas, la gasolina, lo que sea. No conozco mucho como los controles de estos aparatos, pero revisa minuciosamente que cada elemento esté en su lugar o esté funcionando correctamente. ¿Funciona correctamente? Ok, chuleado, tengo autorización de elevarme. Llegué a Bogotá, el piloto no dice, venga, échale gasolina a eso que eso venía de Medellín, eso está bien, arranquen. No, arrancan de cero con todo el protocolo, revisan minuciosamente cada detalle. Así mismo deberíamos hacer nosotros, no solamente con un proyecto, con todo lo que hacemos. Sí, tener claridad en cada detalle, pensando claramente, no solamente en cómo lo estoy entendiendo yo, sino poniéndome los zapatos del lector, de quien me está evaluando, ¿sí? Que el lector tenga claridad, esa claridad que tienes tú en tu mente, el lector la tenga con su único recurso que es el documento. El documento es la única herramienta por la cual el lector se va a dar cuenta de lo que estás presentando. Entonces, básicamente eso es muy importante que te pongas en los zapatos del otro para que entienda cada detalle. Y precisamente pensar en cada detalle es
revisar cada componente de tu propuesta, que es lo que vamos en este momento, y pensando, mostrándole al lector que usted está supremamente bien argumentado, que es un experto o que su entidad es una entidad experta y que ese recurso que se va a invertir está muy bien invertido en su entidad o en su proyecto. O sea, que todo esté muy claro, que el lector diga, esta persona o esta entidad la tiene completamente clara. Ese recurso se le va a asignar. O sea, eso es parte del enamorar. Sigamos, Nati, porfa. Muy bien. Entonces, a la hora de presentar esas convocatorias, pues también hay muchos aprendizajes. Yo les voy a decir algunos de ellos. A lo mejor ahorita nos damos un espacio para compartir y nos cuentan también qué errores han cometido, porque son aprendizajes para todos. Nos van a servir a todos muchísimo. Muy bien. Lo más típico, no alcanzamos a aplicar en el tiempo límite. La convocatoria cerraba a las 3 de la tarde tal día y a las 2:55 yo todavía estaba subiendo documentos y no alcancé a presentarla. Nos ha pasado. Que le dedicamos un tiempo los últimos días a la convocatoria, y un desgaste grandísimo y aún así no alcanzamos. Y nos quedamos con esa sensación, por Dios, de que no alcanzamos a presentar la propuesta, que nos desgastamos, que nos trasnochamos y no alcanzamos. Por eso hay que hacerla con anticipación. Es posible también que ese límite de tiempo nos haga generar otro tipo de baches que también tienen que ver con tecnología. Bueno, ok, tener en cuenta, bueno, que faltó adjuntar algún documento. Ay, vea, te descartaron la propuesta porque faltó adjuntar el RUT, porque faltó la cédula, pero ¿por qué si la tenía presente? No la subiste y te olvidó. Falta una firma, también es muy importante leer siempre detenidamente y al final, antes de darle enviar a la propuesta o de montar o llevarla o de cerrar el sobre para llevarlo al correo, revisar minuciosamente los documentos administrativos que me pide el pliego y que me piden. Es decir, hay convocatorias que te piden, debe estar firmada el formulario, debe estar firmada la propuesta técnica, debe estar firmado el presupuesto, debe estar firmado todo, ¿cierto? Y resulta que no firmaste sino el formulario inicial. Y lo otro, como en otras convocatorias no lo firmabas, pues tampoco lo firmaste. Hay que tener en cuenta esto. Que un documento que anexaste y no se deja abrir, revisar en varios computadores ese documento, cerciorarte la versión que estás utilizando que te permita ser legible en cualquier formato. También ha pasado, a mí no me ha pasado afortunadamente, pero lo he visto en convocatorias, que se envía el documento en una USB o en CD y resulta que el CD está vacío o no deja abrir, ¿cierto? Pero grave, pues que no dejó abrir, pues qué lástima. Pero peor aún, que uno entregó el CD con el label, la carátula, hermosísimo, pero no le adjuntó la información. Ha pasado y también tenemos casos cercanos y qué tristeza. Ok, el internet está lento y que falta media hora, pero los documentos no han subido porque Dios, tengo media hora, tengo el tiempo, pero el internet se puso lento, entonces no fue posible subirlo. O que la plataforma está caída, que es otra también que pasa muchísimo, entonces le echamos la culpa a la plataforma, pues claro, la plataforma se satura a última hora, entonces bueno, es importante tener en cuenta eso y eso tiene que ver mucho con el tiempo. Nati, la siguiente, porfa. Bien, la anterior. Ok, bueno, ok, les di la plataforma y ya les había explicado básicamente cuándo es posible que pueda subsanar un documento o no, que les decía al principio que es subsanable o no subsanable, y según los pliegos o que es calificable o no, tú puedes tener la posibilidad de apelar. Bueno, sigamos, Nati, porfa, que vamos como a la parte más concreta. Ok, ¿qué vemos aquí? No, para que nos despejemos un momentico. ¿Qué ven aquí? Alguien, por favor, que abra el micrófono y nos diga qué ven ahí. ¿Quién se anima? A ver, pues yo veo unas flores. ¿Quién más ve algo que no sean flores? Israel dice que un ramo. Un ramo, bien. ¿Qué más ven? ¿Quién quiere participar? ¿Quién nos quiere decir Rostros qué de ve? personas. Yo veo rostros de personas. Ve rostros, perfecto, María. ¿Cuántos ves? Veo 1, 2, 3, 4. Muy bien. ¿Alguien más ve los rostros? Los perfiles. No sé si Ay, ya los vi. Sí, yo. Sí, ¿Cuántos sí, ves? son perfiles blancos, sí. Ok, ¿cuántos ves? 1, 2, 5. 5. Muy bien. 5 perfiles. Nati, puedes decir, si los has visto, puedes hacer como con el cursor un perfil de ellos, como con guiar un perfil para que no lo han visto. Eso, miren ahí el perfil. Ven ahí. 2, Ok.
3, Mira que hay otro. 4, ¿Sí? 5. Y 5. Muy bien. Ok. Nariz, boca. Ok, perfecto. Y ahí van a ver más cosas. Si realmente si nos quedamos haciendo un ratico más, van a ver más cosas. Pero aquí me interesa es que sigamos viendo más allá. ¿Listo? Avancemos, Nati, por favor. Muy bien. Ahora es hora ahora de aplicar. ¿Ok? Bien. Entonces ya cuando leí detenidamente todos esos documentos, atendí las recomendaciones, vamos ahora a hacer nuestro proyecto, que básicamente es la esencia de lo que estamos implementando. Y aquí, pues, básicamente vamos a hablar de los requisitos normales que pide la convocatoria, solo que para mí es muy importante esto primero que hemos visto, porque nos permite seguir alineando no solamente el lenguaje, sino el enfoque hacia dónde va mi propuesta y ubicarme en contexto en dónde estoy aplicando. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la hora de aplicar. Ok. Entonces, ya leí todos los documentos y seleccioné la convocatoria o las convocatorias en las que puedo aplicar. Es posible que en alguna convocatoria, si en alguna convocatoria de estímulos yo pueda aplicar a 1 o 2 o 3 líneas, o puedo aplicar a las que quiera, o es posible que no pueda aplicar sino a una. Posiblemente me gane 2 o me gane 1, pero es muy importante tener en cuenta esto. Sigue siendo elemento a tener en cuenta para descartar una propuesta. Muy bien, entonces ya definí mi idea. Ya atendiendo como a un curso específico que esperamos que en algún momento lo podamos hacer, podemos hablar un poco ya más a profundidad de cómo seleccionar esa idea, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y ese pliego me va a ayudar también a aterrizar mucho esa propuesta. Muy bien, ¿cuáles son las etapas que tiene el proyecto? Ahorita hablábamos de los alcances, ¿cierto? Muy bien, mi proyecto tiene una etapa inicial de creación de la idea. Básicamente, a partir de esa idea empiezo a elaborar una propuesta y a la hora de ser aprobado tiene un proceso de implementación y posterior a ella un proceso de postimplementación o de evaluación. Básicamente, a la hora de ser aprobado son las dos últimas etapas, pero yo tengo que tener en cuenta los 4 componentes, las 4 etapas a la hora de empezar a plantear el proyecto, porque me permite definir también los alcances que tiene el mismo. Siguiente, Nati, por favor. Muy bien. El nombre. Un nombre claro y concreto. Es decir, si yo voy a hacer un festival de algo, pues le voy a poner el nombre, es un festival, pues claramente el encabezado es festival de, ¿cierto? Y puntualmente, pues voy a enfocar el nombre de festival. Si yo voy a poner un nombre extraño a una propuesta que no tiene nada que ver con el contenido, si el contenido no tiene nada que ver con el título, ya aquí el lector te empezó a descartar. Entonces aquí hay que ser muy claros, incluso para quien lea externamente, Festival de Músicas Alternativas Colombianas, ¿cierto? Muy claro en la propuesta, ya incluso en el título me está diciendo para dónde va este proyecto, ¿ok? Y ya está empezando el lector a contextualizarse de qué es lo que va a leer. Muy bien, yo les voy a leer esos componentes que muchos aplican en algunos casos de manera detallada en convocatorias de ministerio que tiene más de 15 años, creo que ya 20 años, o un poquitico más en experiencia de ese tipo de espacios, de estímulos que les ha permitido a ellos ir depurando ese formulario. Aquí, pero dentro del formulario tener en cuenta todos los componentes que le dan claridad al lector. Entonces creo que es el punto de partida. Incluso los de la alcaldía de Medellín son un poco más, a veces de pronto tienen menos componentes que el del ministerio o tienen algunos más, pero incluyen realmente todo lo que se dice aquí desde otro lenguaje. La trayectoria del proponente, es decir, que usted o su entidad va a contarle al lector cuáles son sus pergaminos, o sea, cuáles son los elementos que han hecho que usted sea digno de ser apoyado. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cierto? ¿Cuál es esa experticia que hace que usted sea un experto o su entidad sea una experta en ese tipo de presentación de propuestas? Encuentre esos elementos que lo enorgullecen y adjúntelos dentro de la trayectoria. Lo mismo del proyecto, es contar ese proyecto que ha pasado, cómo nació, ¿cierto? Y qué ha pasado dentro del proyecto. Las estadísticas son bien importantes porque te permiten clarificar cuántas horas de clase se han dictado, cuántas horas de investigación, cuántas horas de puesta en escena, cuántos talleres, cuántos participantes. Todo esto en versiones pasadas te ayuda a sumar estadísticas de esos resultados que tiene tu proyecto. ¿Y qué logros has sostenido? Parte de esas estadísticas son cuantitativas, pero esos logros ya son mucho más cualitativos. Cuenta un poco más cuáles son los impactos que ha tenido tu propuesta a la hora de ser implementada. Ahorita al final voy a hablarles de impactos. Antecedentes del proyecto. Bien, entonces aquí estamos contando esto por qué nació.
¿Qué te inspiró para que eso naciera? Posiblemente fue una situación que se presentó en tu ciudad o en tu municipio. Posiblemente fue algo que no pasó, que es lo que hizo que tú encontraras una necesidad y se creara esta nueva propuesta. Entonces, básicamente, esos antecedentes son los que hacen, los que le dan validez o permiten al lector entender el por qué te inspiraste para crear este proyecto o por qué le otorgas también pertinencia al mismo. Muy bien. Las gestiones adelantadas son muy importantes. Contar qué has hecho. Y gestiones no es solamente que lograste el recurso con otra entidad. No, gestión también es que ya tienes una reserva de un espacio, que has conversado con algunos lugares, que tienes unas personas, unas entidades aliadas, que internamente ya tu equipo de trabajo se ha preparado para la primera etapa de planeación del proyecto. Todo eso que lo cuentes, le va a decir al lector, bueno, esa gente no está de cero, ya están preparados o ya por lo menos han hecho avances de esa propuesta y a la hora de ser aprobado no los vamos a coger fuera de base. Ok, siguiente. Muy bien. ¿Qué pasará de nuevo si ya lo he hecho antes, si digamos que es un evento o si he hecho un trabajo creativo y quiero hacer una segunda etapa de ese trabajo creativo? ¿Qué voy a hacer diferente? ¿Qué va a contar? ¿Qué le va a dar plus a esa propuesta en esta versión? Si apoyamos esta propuesta, ¿va a ser algo lo mismo que hizo el año pasado o qué va a ser de diferente? ¿Qué le va a sumar? Posiblemente hagas lo mismo, pero es muy importante que le sumes un elemento que le dé un toque de más a la propuesta y que diga, que ratifique al lector que este proyecto no solamente va a repetir, corta y pegue, sino que además tiene un nuevo componente que le va a permitir avanzar un poco más o crecer. Ahí se voy a tener en cuenta situaciones de contexto, nuevas, sí, digamos en este caso, por ejemplo, en este caso, claramente estamos en una nueva normalidad y esto pues obligatoriamente ha cambiado las formas de hacer y de ver, o qué aprendizajes a partir de la evaluación del año inmediatamente anterior, qué aprendizajes obtuve para sumarle, para mejorar mi propuesta. Todo eso es importante que lo incluyas. La difusión, ¿de qué manera vas a contar esa propuesta? Porque por lo general, lo que está aprobando con recursos públicos, pues lógicamente la administración espera que sea difundido, que se socialice, que se cuente a la comunidad que existió y más aún, que se apoyó con recursos públicos. Entonces, apóyate de la tecnología, de los diferentes medios, de los recursos y las herramientas con las que cuentas para contar tu propuesta, ya sea en las redes sociales, ya sea en una página web, ya sea en el voz a voz, ya sea en correo electrónico, ya sea actividades de activación o de promoción con acciones itinerantes, artísticas, etcétera. Todo eso va a contar, campaña de expectativa, todo eso va a contar cómo vas a difundir la propuesta. La justificación es básicamente muy concreto, ya hemos, que la mayoría ha elaborado proyectos o tiene claridad con esto, pero no me detengo ahí, es básicamente contar eso a quién le sirve y para qué le sirve, que es básicamente lo que otorga pertinencia a esa propuesta, o sea, el porqué de mi proyecto. Pero pienses en esto, ¿qué necesidades está cubriendo o está supliendo? Esas necesidades que está satisfaciendo tu propuesta son las que dan argumentación a esa justificación. Los objetivos, muy claro, hay muchas herramientas que te permiten desde Internet revisar cuando un objetivo es medible, ¿cierto? Y es alcanzable, pero tenlas en cuenta. Es un objetivo que sea concreto y que permita precisamente al lector establecer para dónde vas tú. ¿Cuál es tu norte con esa propuesta? Tanto en el objetivo general como en el desglose del mismo a partir de los objetivos específicos. Esos objetivos específicos al final se convierten en tus metas, ¿cierto? Entonces, escríbelos de una manera que te permitan modificar simplemente la forma de plantear el verbo para volverlo tus metas, a que sean muy alcanzables y que te permitan o que le permitan al lector revisar la viabilidad de tu propuesta. La descripción, ahí cuenta todo lo que no has contado. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, con quién? Es muy importante decir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, voy a implementarlo en estas etapas, con este tipo de procesos, con este tipo de personas, ¿cierto? En qué época o qué fechas específicas lo voy a hacer, qué incluye la propuesta, dónde la voy a realizar y con quién. Esto es muy importante. A lo mejor lo que les voy a decir enseguida es parte de la descripción o puede estar desglosada. En el método voy a contar qué etapas tiene mi propuesta, ¿cierto? Hay una propuesta, hay un proceso, digamos que hay una preproducción, que es toda la planeación del proyecto, de la propuesta, digamos a la hora de ser aprobado, hay elaboración de guiones, de diseños, hay una implementación, y es básicamente
ya ir al campo, a hacer el trabajo de campo, hacer las encuestas, o dictar la clase, o hacer todo el proceso investigativo para la propuesta creativa, ¿cierto? Ya el tema de ensayos, de acoples, en el caso pues de puesta en escena, y el estreno de la propuesta, o la entrega de resultados, o la socialización. Y ahí contar la agenda, mira, lo que tenemos planeado es hacer esta actividad, cuáles son las actividades que voy a realizar y más o menos en qué periodo de tiempo las pienso hacer. Eso en términos como de la descripción del método. El equipo es sumamente importante. ¿Cuál va a ser el equipo de gestión de la propuesta? Es importante que usted cuente que no está solo. Así la vaya a hacer solo, tendrás alguien que te va a ayudar a hacer un diseño gráfico, a hacer una encuesta, a hacer una publicación, a hacer una implementación, a hacer un trabajo operativo, a hacer logística, a hacer unas compras, todo esto, a tener un tema de seguridad, a soltar unos permisos. Entonces, contemos ese equipo de trabajo, qué roles tiene. Si te lo solicitan, también es bueno que cuentes el perfil de esa persona para que muestres la idoneidad de ese equipo con el que vas a trabajar. Y bueno, tanto en la parte de planeación, de gestión, de estrategia, como de implementación. Siguiente, Nati, por favor. Un segundo. Muy bien. Seguimos, aquí estamos realmente en esa descripción o en esos componentes que tienen que ver con la forma de contar qué incluye tu propuesta. ¿Qué recursos físicos o materiales vas a utilizar o necesitas para ello? Y también cuáles de ellos, con cuáles de ellos cuentan, que eso es parte de la gestión que puedes ir adelantando. ¿Qué recursos humanos? Ya lo hablamos de quiénes, ¿cierto? No solamente el equipo de trabajo, sino también esto a quién va dirigido. Probablemente sea un evento que va a ser con invitados, o sea, una investigación donde yo tengo ya identificados a los maestros que voy a entrevistar, etcétera. ¿Qué recursos financieros y qué recursos tecnológicos? Es decir, lo tecnológico es herramientas que voy a utilizar tanto para la difusión como para la implementación, y financieros, pues básicamente lo desarrollamos un poco más abajo, que es en el tema del presupuesto. El marco conceptual, pues también es muy importante. Hay proyectos que te lo exigen, otros que no. Básicamente, incluso hay algunos formatos que te dicen, tienes 500 palabras. Entonces, todo eso que usted va a decir, que usted tenía descrito en un documento de 5 páginas, tienes que describirlas en un párrafo. Entonces, tienes que condensar para que cuentes lo que decías en 5 páginas, resumirlo a una página, no suprimir, reducirlo a una página o a un párrafo específico, ¿cierto? Muy bien, entonces, básicamente, ¿qué es esos escritos previamente que pueden darle marco conceptual a tu propuesta y te dan a ti mayor peso argumentativo para la implementación? ¿Quiénes son los beneficiarios? Tu equipo de trabajo, el equipo que reciben la propuesta, por ahí en el micrófono abierto, que reciben la propuesta, pero además quiénes y cuál es el perfil de estas personas que se van a beneficiar, dónde viven, qué nivel socioeconómico tienen, qué nivel de estudios, ¿sí? Qué edades tienen, qué posibilidades de alcance o no tienen a la información o a la educación. Todo esto es bueno contarlo en esos beneficiarios. El cronograma es describir cada una de las actividades que tiene tu propuesta, que eventualmente las pudiste haber escrito en la metodología, pero aquí vas a plantearlas en un cuadro donde vas a plantear la etapa de preproducción. En preproducción voy a hablar de planeación de ensayos, o voy a hablar de planeación de investigaciones, o voy a hablar de planeación de la exposición, todo lo que tiene que ver con la planeación, qué actividades hay ahí, describir cada una de las actividades y plantear en un cuadro en qué semana, en qué mes o en qué día la vas a implementar. Y ahí te permite también al lector revisar qué claridad tienes tú con todas las actividades que tienes que hacer para implementar tu propuesta, desde planeación a la implementación hasta la evaluación y entrega de informes. Tenga todo eso en cuenta, porque muchas veces yo también he sido evaluador de proyectos del Ministerio de Cultura, y hay muchos proyectos que se rajan porque no hay un cronograma claro, porque el cronograma lo resumen en 4 renglones, y resulta que en la descripción hicieron un montón de cosas, con el cronograma no están vacías esas actividades ni cuánto las va a realizar. Entonces, en el cronograma cuenta claramente qué vas a hacer. Por ejemplo, si es una beca de creación, contar en las actividades los ensayos. Entonces puse ensayos, pero si yo puedo dar una descripción a esos ensayos y decir, vamos a reunirnos 3 veces por semana con intensidad cada ensayo de 4 horas, al lector le va a decir, bueno, tiene el tiempo necesario para implementarlo, pero resulta que tengo 8 ensayos y los 8 ensayos son una vez por semana, los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde, pero resulta que en la propuesta yo voy a ver que en el cronograma definitivamente
en 8 ensayos usted no va a alcanzar a cumplir con esa propuesta. Entonces es muy bueno como contar todo claramente y que digamos que eso le permite al lector deducir que usted tiene claros los detalles. Recuerden lo que les decía, no dar nada por hecho, el protocolo del avión. Presupuesto, basado en las actividades que planteaste en el cronograma, ponle valor a cada una de esas actividades y así ese presupuesto te vaya largo, no importa. Desglosado cada concepto, que a no ser que el presupuesto te exija que lo agrupes, pero cuando lo agrupas y no te lo están pidiendo, se genera al lector un montón de vacíos que no le permite entender esto por qué era o para qué era o en qué se lo va a gastar. Entonces, esté muy claro en la valoración de las actividades dentro del presupuesto, cuánto, en las convocatorias, en muchas de ellas te dicen cuánto cuesta, cuánto es el valor total de esto, pero de esa plata, ¿cuánto pone usted? O sea, ¿cuántos recursos propios va a aportar? ¿Cuánto está pidiendo esta convocatoria y cuánto va a gestionar por otras actividades? Es muy bien visto cuando uno en un proyecto, incluso en una propuesta que uno dice, yo lo voy a hacer con esta platica, o dice, no, el proyecto cuesta mucho más que esto, cuesta 40 millones, pues yo le estoy pidiendo a ustedes 20, yo voy a conseguirme los otros 20. Es mucho mejor visto cuando tienes otros apalancadores de tu propuesta, porque le permite también al lector tener un grado de confianza en ti. Es que le da viabilidad a tu propuesta, que no va a depender netamente del recurso público, sino que eventualmente tienes otras gestiones. ¿Qué pasa en mi caso? Yo en muchos proyectos he puesto, claramente consigo recursos en otras entidades, o si no los he conseguido o no los conseguí en esta convocatoria, yo lo planteo con recursos propios. ¿Qué recursos propios que yo voy a gestionar? Con unos amigos o con unos participantes que me cobren menos o que me lo hagan gratis, pero eso es importante valorarlo cuánto cuesta. Es decir, yo voy a hacer una presentación y a la entidad le voy a dar auxilio, refrigerio, auxilio de transporte, pero si ellos me estuvieran cobrando, valdría tanta plata esa presentación. Mi gestión radica en el hecho de encontrar la forma de tener este invitado que me lo haga a bajo costo o que no me cobre o que le pague con otra forma de convenio, de contraprestación, pero que en tu presupuesto sí le vas a dar una valoración económica, porque eso valida precisamente o ratifica que tu propuesta cuesta tanto y no que lo vas a realizar con la plata que te dieron. No, tú tienes otras gestiones que validan esto. Y por último, el impacto. Miren, el impacto también es muy importante entender ese concepto de impacto. Impacto es precisamente cómo tocas a las personas con lo que estás haciendo. Cuando tú dices a veces, ay, no, eso me impactó, analiza ese concepto y el por qué te impactó algo, ¿cierto? Porque te generó sorpresa, porque te asombró, porque te enamoró, porque tocó tus fibras, porque te hizo erizar, porque te hizo llorar. Esos son los impactos. Cuenta en ese lenguaje cuáles son los impactos que tiene tu propuesta, en qué trascenderá la ciudad o tu sector o una comunidad específica con la implementación de este proyecto, en qué vamos a crecer como seres humanos o qué le estamos aportando al mundo con esto que estamos haciendo. Nati, ya, por favor. No sé si tengo más diapositivas ahí. Muy bien, seguimos viendo más allá. Es básicamente la pregunta que les hago. Ya en esta diapositiva está muy claro los personajes que hay, de entre ellos que otros personajes, y más allá, si voy al fondo, encuentro más imágenes y más imágenes. La invitación es a que veamos mucho más allá y que básicamente en este tiempo que tenemos, más o menos una media horita más, si tienen preguntas, pues básicamente es tiempo para que las hagan, para que contemos anécdotas o aprendizajes que hemos tenido y que nos sirva también a los demás, o si tienen preguntas específicas, pues bueno, es un gusto poder hacerlas. Es un gusto acompañarlos. Mi nombre es Camilo Maldonado. Tengo una empresa que se llama Camado y tiene varias líneas de negocio, una que es Showmaker, que es una productora de espectáculos, Consulting, que es asesoría en temas empresariales y conferencias en temas empresariales y no solamente en la cultura, sino a la empresa en general. Y tenemos un espacio físico que se llama Camado Coworking, donde alquilamos oficinas y puestos de trabajo. Ahí en la diapositiva aparece al final mi correo electrónico, mi página web, siempre a la orden en lo que pueda necesitar. Y bueno, aquí estamos en este medio para acompañarnos y fortalecernos. Un gusto. Bueno, les voy a pedir que enciendan la camarita, por ejemplo, a Camilo para que lo veamos mejor, ya que dejé de compartir la diapositiva. Enseguida en el chat les dejo los datos de Camilo. Y pues por aquí me están alzando la mano María Gloria. Ella tiene una pregunta, si quieres la puedes entonces prender el micrófono y hacerla.
Y a Israel que nos pregunta que si les hago llegar las memorias, pues en el chat ahorita, cuando finalicemos, me pueden dejar los correos electrónicos para enviarles las memorias de Camilo. Así que María Gloria, te invito pues para que nos cuentes qué quieres aportar o cuáles son las dudas que tienes. Muy buenas tardes, don Camilo, muchas gracias por sus aportes, me parecen muy interesantes. Muchas gracias, María. Usted inició su disertación con 3 palabras claves: provocar, enamorar y convencer, ¿cierto? Pero nos da una lista muy grande de apartes que debe tener ese proyecto. Si, por ejemplo, ese proyecto se debe presentar a una entidad y solamente le dan a uno un lapso de tiempo de 4 minutos, ¿qué puntos fundamentales se deben resaltar? Porque es imposible hablar de todo. Bueno, María, mira, yo creo que estamos hablando digamos, de otro componente diferente. Es decir, un proyecto cuando tú lo vas a presentar es un proyecto, cuando vas a aplicar el proyecto, es un proyecto escrito, donde te van a dar 4 minutos para presentarlo, sino que simplemente tienes un formulario que tienes que llenar y anexar una información. Pero yo creo que me estás diciendo es tú cómo exponerlo. Esto básicamente ya esto es otra cosa, que es un pitch, que es un espacio donde tú expones tu propuesta. Eso es a lo que me quieres decir de esto. Sí, señor, de eso. Listo, perfecto. Mira, yo realmente recomendaría que se basen en lo último que les dije, en los impactos. En los impactos. Hablen en lenguaje de impactos. Lógicamente debo contar, este proyecto es esto, ¿cierto? Que tengo que ubicar en contexto a las personas, qué es mi proyecto, por eso incluso el nombre debe ser muy claro y debe ser contundente. Pero la forma de escribirlo, utilícenlo más a manera de impacto. Mire, lo que vamos a hacer es esto, buscando esto con las personas. Es la forma que queremos contribuir a cambiar el mundo o contribuirle de alguna manera al mundo de las personas. Hablen en lenguaje de impactos. Entonces, lógicamente, en 4 minutos debe resumir que el qué, el cómo, el dónde, el para qué y el por qué. Ahí lo debe resumir en esos 4 minutos. Pero ya ahí hay una forma, y es construir un discurso. Es muy importante que mires documentos sobre el discurso del elevador o el elevator pitch, que aparece pues en inglés en muchos casos, que te dice cuál es la esencia de tu propuesta. Pero mi recomendación es que en ese cómo, qué, cuándo, dónde y por qué lo incluyes en esos 4 minutos, pero con un lenguaje de impactos. No hablando desde ti, ¿cierto? Aquí es muy importante que nosotros nos salgamos de nuestros egos. No hablando de yo tengo esa experiencia, soy esto, no hablemos de eso. Si tengo 4 minutos, voy a enfocarme en yo, qué puedo ofrecer y cómo lo he ofrecido antes. También he tenido logros, ¿cierto? Entonces, cuenten un poco más esos logros que han tenido previamente y los impactos que tiene lo que usted va a realizar, más allá de lo que usted es. No hablen de usted, hable del qué va a hacer y cómo va a impactar los corazones. Muy bien, muchas gracias. Gracias, María Gloria. ¿Alguien más tiene preguntas, que nos quiera alzar la mano, que nos la quiera hacer por el chat? De pronto le da pena hablar. ¿Quién nos habla por ahí? Hola, Brian Brun, ¿qué más, Camilo? ¿Cómo vas? Hola, Brian, ¿cómo estás tú? Bien, qué bueno verte de nuevo. Me encanta que estés aquí. Ok, gracias. Mira, Camilo, básicamente ahorita estabas explicando que cuando presenta uno proyecto a la convocatoria y un ejemplo, el monto supera por lo que está uno, digamos, participando, comentabas que era bueno decir que había recursos que podía uno conseguir por otro lado o uno mismo lo podía como cofinanciar. Donde me queda la duda es, se tiene que colocar específicamente, o sea, más detallado, me lo voy a conseguir con mi mamá, o mi papá me va a prestar parte de la plata, o cómo es ese proceso, o simplemente decir, sí, vale 40 millones de pesos, el programa acá dice que van a dar 20, yo los otros me lo voy a conseguir, yo miro a ver cómo los
lo financio o alguna cosa. Entonces, quería tener como más claro cómo hacer ese detalle de esa otra parte. Mira, por lo general esos formatos lo que te dicen es solamente la columna de platas. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto pones tú? ¿Y cuánto le solicitas a la convocatoria? ¿O cuánto le pides a otras entidades? Porque es posible, en el caso, por ejemplo, del ministerio, te ponen las 3 columnas. Aportes propios, aportes, pues, solicitud a la convocatoria y aportes de otras instituciones. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un concierto de Alma Negra. Y entonces en el concierto necesito tantos recursos digamos, para hacer hablemos un festival de músicas colombianas y Alma Negra es parte de ese grupo, ¿ves? Y lo que voy a hacer es que voy a hacer un festival en el cual necesitamos unos escenarios, luces, sonido, etcétera. Digamos que la parte y un equipo de trabajo. Entonces, el RODI el RODI lo pongo, no se lo va a cobrar al ministerio porque hay cosas que sí o sí tengo que pagar con un recurso físico y constante. Entonces, y no lo tengo de otra manera. Entonces, eso lo pongo yo. Le pongo a mi hermano a que me ponga a que me ayude a cablear, o yo mismo, o nosotros mismos cableamos, pero el RODI es un rol dentro de la propuesta. Listo, no significa que lo haga yo, significa que no está incluido ese rol. El RODI lo pongo yo. Vale tanto el RODI, lo voy a asumir yo. Te lo pongo en recursos propios. Necesitamos unas tarimas, un sonido y unas luces que nos cuestan 5 millones de pesos. De esos 5 millones de pesos yo no puedo poner ni un peso porque no tengo nada de eso, ¿cierto? Entonces no lo voy a poner yo. Lo voy a, vale 5 millones de pesos, pero vamos a conseguir un descuento con el proveedor y el descuento, digamos, que es del 20%, ¿cierto? Entonces resulta que ese 20%, o sea, ese millón de pesos, lo pone el proveedor, la entidad, la otra empresa, y al ministerio le pido 4. Entonces, en esa casilla pongo requerimientos técnicos, valor total 5 millones, aportes propios, 0. Solicitud al ministerio, 4 millones. Aporte de otras entidades, 1 millón. Entonces, hay formas de plantearlo ahí, pero ahí no me están diciendo, venga, pero cuente a ver quién le va a dar la platica, cómo le va a conseguir. No, nada, o sea, es su gestión. Hay otros que no te ponen la de otras entidades, sino solamente recursos propios o por gestión, y otra columna que diga solicitud a la convocatoria. Lo que no le pides a la convocatoria lo pones en recursos propios. Ya tú verás cómo lo logras, ya sea que un proveedor te haga un descuento o te deje algo gratis o lo pagues tú. Al final, en nuestro caso, sabemos que en muchos de los casos no lo pagamos en plata, lo pagamos en trabajo, lo pagamos en especie. Entonces, ahí es básicamente tu forma de gestionar la participación. Por ejemplo, el festival que hago yo de folclore colombiano, las entidades no se les paga un recurso económico. Se les da un estilo de transporte y un refrigerio, ¿cierto? Por las características del festival. Pero yo sí pongo en el presupuesto, es que esta entidad, si Alma Negra se presenta y Alma Negra decidió participar en mi evento, que yo mínimamente lo voy a garantizar el transporte, pues, y el hospedaje y la alimentación, digamos que traigo a Alma Negra a la ciudad, yo le garantizo a Alma, pero Alma Negra no me puede cobrar porque me hace inviable el festival, pero a Alma Negra le interesa participar del evento, ¿cierto? Entonces Alma Negra participa y no me cobra, ¿cierto? Pero yo sí tengo que poner, si Alma Negra me estuviera cobrando, me estaría cobrando 2, 3, 4, 5 millones de pesos. Entonces, en el presupuesto yo pongo esos 5 millones que me cobra Alma Negra. En mi gestión es lograr invitar a Alma Negra y que Alma Negra no me cobre. ¿Me entiendes el concepto? Sí, claro que sí. Perfecto. Camilo, claro, me quedó claro. Pensé que tenía que poner uno ahí, no, mi papá me prestó la plata, y no, Nada, mantenido. No, pero ven que sí me acuerdo de algo muy importante. Cuando hay convocatorias, por ejemplo, en la alcaldía de Medellín, la convocatoria te dice que cuánto es el 100% de tu proyecto. Yo, como alcaldía de Medellín, solamente te voy a apoyar el 30% de lo que vale tu propuesta. Es decir, mi festival tiene que valer 100 millones para que la alcaldía me apoye 30 millones de pesos, ¿cierto? Para poderle pedir 30 a la alcaldía de Medellín. Esos otros 70 me los voy a conseguir con gestión o con recursos propios, ¿vale? Pero entonces, ¿qué significa? Entonces, si Alma Negra vino a mi festival y Alma Negra se presentó, yo a la alcaldía al final le tengo que entregar un informe de los 100 millones, no de los 30. Yo tengo que contar cómo me gasté cómo logré la otra plata. ¿Alguien la puso? ¿Quién la puso? Entonces, por ejemplo, en ese caso, convocatoria de la alcaldía, que eso pues puede aplicar para otro tipo de convocatorias también, a la alcaldía, como yo le dije que
que Alma Negra valía 4 millones de pesos la presentación de Alma Negra, entonces entonces Alma Negra me debe firmar a mí un certificado de donación, donde diga que claramente su presentación vale 4 millones de pesos y le está donando al Festival Huella Folclórica de Medellín esa presentación. Entonces, ese certificado es el que yo le adjunto a la alcaldía y le digo, mire, es que vea, esa es mi gestión. Logré que Alma Negra se presentara gratis, y se presentara gratis, no, me donara su presentación, que vale 4 millones de pesos. Entonces, eso no significa, Brian, que eso sea listo, vale tanto, y se lo hizo cuando la otra parte se la consiguió por cuenta suya. Listo, muchas gracias. ¿Cuánto tengo que darle yo? No. Hay algunas convocatorias que sí te piden un soporte de esa otra gestión, y el soporte no necesariamente es un recibo ni es plata. Puede ser un documento como estos. Para eso, desde que yo hago la convocatoria, desde que nosotros desde la Corporación Vía Libre hacemos la convocatoria, en los requisitos de participación le decimos a la gente, mira, el festival cubre esto, esto y esto. Y por solicitudes de quien está auspiciando, nosotros tenemos que poner también las donaciones que nos hacen las entidades. Por eso te solicitamos que nos firmes un certificado de donación de tu presentación. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Porque hay gente que dice no, yo no estoy dispuesto, pues no puede participar de mi proyecto, de mi festival. Porque básicamente nos interesa ser muy transparentes con la gente y con todas las características para que tengamos incluso la información clara y podamos reunir la documentación necesaria que me exigen al final del proyecto en tema de evaluación. Pues les decía yo ahorita que tengan en cuenta los derechos y deberes que tienes a la hora de partir de un proyecto, porque a la hora de ganártelo tienes que cumplir con ellos y generar una buena hoja de vida para que eventualmente puedas volver a participar. Ok, muchas gracias, Camilo. Bien claro. Brian, gracias. Por acá Ana María Villegas nos hace una pregunta y es, ¿cómo se presupuestan los impuestos, IVA y demás gastos legales dentro del proyecto? Miren, los proyectos normalmente deben tener incluido el IVA, según el servicio o el concepto que estés incluyendo en el presupuesto. Es decir, si es, sigamos con el caso de un festival o de un concierto, como en el caso de los chicos, si voy a alquilar unos requerimientos técnicos, ese ítem tiene IVA. Si la convocatoria no te dice en el formato de presupuesto cuánto cuesta más IVA y lo tienes discriminado, tienes que incluirlo dentro de tu presupuesto. Entonces, es decir, si yo te voy a pagar a ti por tu presentación 400,000 pesos de honorarios por tus servicios y resulta que este honorario tiene el 10% de retención, pues yo tengo que incluir yo tengo que poner los 400, es la plata el ítem que yo tengo disponible, el recurso que tengo disponible para pagarte 400,000 pesos. A ti no te van a llegar 400, se van a llegar 400 menos las retenciones que por ley te hagan. Entonces, en el presupuesto, pues claramente eso debe estar ahí. Tenés que tener incluidos el IVA, dependiendo del concepto, porque no todo tiene IVA, o las retenciones de ley que apliquen dentro del presupuesto. No tienes que desglosarlo ni separarlo, pues los tienes que incluir, porque al final tienes que asumirlas. ¿Listo? Listo, Ana María, gracias por tu pregunta. ¿Quién más tiene alguna duda? ¿O es que Cami nos explicó todo súper bien y nos quedó todo muy claro? Encanta, eso está muy bien, está súper bien. Recuerden entonces que les vamos a, todo el que deje el correo, la próxima semana les hacemos llegar las memorias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda o ya cerramos por el día de hoy? Miren, cada proyecto, Nati, dame una cosita más, Nati, porfa. Claro que sí. Cada proyecto tiene sus especificidades, es decir, estos son unos estándares generales y unas recomendaciones que yo les hago, pero cada proyecto tiene sus propias especificaciones, es decir, yo tengo que, no solamente la convocatoria tiene sus claridades, sino que mi proyecto puntualmente debe tener unos elementos muy claros y a lo mejor son diferentes a los de otros proyectos, es decir, es posible que el proyecto amerite una explicación mayor o mayor profundidad en los contenidos, dependiendo del tipo de convocatoria en el que me voy a presentar y el tema del proyecto que voy a presentar. Entonces, digamos que esos son unos parámetros generales, pero que ya, digamos que también me pasa que hay unas recomendaciones generales, pero a la hora ya de presentar un proyecto, también hago asesorías específicas del proyecto y en el proyecto encontramos más elementos que a lo mejor no estuvieron presentes en estas recomendaciones, pero que lo enriquecen o que lo requiere el proyecto puntualmente. Entonces, digamos que aquí hay unos elementos generales,
pero pues más allá de esto van a encontrar otros elementos que hacen que su proyecto necesite mayor especificación, mayor argumentación a la hora de presentarlo. Por ahí escucho Nati. la vocecita de Jaime. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola, Camilo, Jaime. mucho gusto. Hola Jaime, ¿cómo vas? Mucho gusto, mi nombre es Jaime Duque, soy Mystical Music, una productora musical del género urbano y tenemos una emisora en internet que se llama Mystical Radio. Nos hemos presentado a varias convocatorias, pero hasta hace poco pues se abrió como el tema de las figuras jurídicas, pues nosotros somos una SAS. Sí. Mi pregunta específica va, si uno tiene la fortuna en el momento de ser escogido, ¿cierto? Bajo todo el proceso pues que nos presentaste, ya la etapa final de formalización y cierre del proyecto también tiene como esas mismas recomendaciones, o sea, como a lo que comentaste de las cuentas de cobro, los impuestos, dependiendo de la entidad que haga la convocatoria, genera esas pautas para uno poder también anexar todos esos documentos o cómo es, o es muy informal pero con documentos formales. No, por lo general las convocatorias, después de ser aprobado el proyecto, te envían unos formatos de presentación de informes y en los formatos te están contando cómo tienes que entregar la información, incluso la formación financiera. Por lo general las convocatorias de estímulos del Ministerio de Cultura, cuando son a personas naturales, digamos que de alguna manera tienen cierta informalidad a la hora de presentar el informe final en esa línea financiera, porque no te piden soporte, recibos específicos, pero cuando son proyectos a planes de concertación y más como persona jurídica, la persona jurídica te piden cuentas de cobro, facturas, te piden seguridad social, RUT, cédula, de a quién le estás pagando, recibos de cajas, o sea, te piden todo muy detallado. Entonces es muy importante tener en cuenta todo eso porque el recurso, según la convocatoria, es más flexible u otras que te piden toda esa documentación. La mayoría no te cuentan en la presentación de la propuesta cómo tienes que presentar el informe financiero, no. Te lo piden es después de presentar la propuesta. Pero es muy importante que tú tengas en cuenta, desde que estás presentando la propuesta, que tu proyecto debe ser legal, que yo no me voy a embolsillar la plata 100% y que lo voy a hacer con cosas que yo tenía ya guardadas y voy a reciclar. Aquí es muy importante que también el asunto ético, ¿sí? Pero sí tener en cuenta también toda la parte legal, y más en tu caso que eres una persona jurídica. Las personas jurídicas sí o sí, ya en términos financieros y contables, sí ya es más riguroso el tema de pagos. Es decir, es posible que la convocatoria no te pida un informe detallado a nivel financiero, pero tú, como persona jurídica, sí tienes que tener soportados cada egreso y cada ingreso que tienes en tu entidad. Entonces, básicamente, pues ahí ya estaría como el tema de la respuesta, en el tema de formalización a la hora de llevar toda la contabilidad. Ok, muchas gracias Camilo por la aclaración. Gracias Nati. Jaime, muchas gracias por participar, un abracito. Por acá, Ana María, pues nos está haciendo, creo que son unos aportes, pero incluso pues te los voy a contar para que me digas si podemos resolver algo. Entonces ella nos dice acá que es normal poner un 10% para imprevistos, porque se pueden pasar gastos no vistos inicialmente, y en los roles aprueban el cargo para alguien que maneje la parte financiera o es un gasto propio del operador del proyecto. Te dejo ahí como lo que... No, mira, las convocatorias por lo general no te permiten incluir rubros de administración, de pago de nóminas, del equipo administrativo, ni de servicios, ni de alquileres, ni de compras de equipos, ¿sí? En las convocatorias, por ejemplo, incluso hay una convocatoria que te puede decir, ves que yo necesito una cámara para esto. Sí, hay convocatorias, por ejemplo, digamos las bolsas de Capital Semilla, posiblemente te permitan comprar equipos, pero de resto las convocatorias no te aprueban la compra de activos. Pero si tú necesitas una cámara y no la tienes y no te permiten la compra de ese elemento, pues lo pones como un alquiler de cámara, ¿cierto? Lo incluyes dentro de la propuesta. Entonces hay componentes que no se permiten dentro de una convocatoria. Casi nunca te permite administración. O sea, solamente te permite pagar personas del equipo de trabajo que tengan que ver directamente con el proyecto, con la propuesta específica. Entonces tampoco te deja una casilla para imprevistos, no. Los imprevistos tú tienes que incluirlos dentro de los ítems. A lo mejor incluiste un ítem en un ítem un valor, algo que te vale 1 millón de pesos, pero resulta que a lo mejor te valga 700,000 pesos y te ahorraste un recurso que lo puedes utilizar para fortalecer otro ítem que a lo mejor te valió más
de lo que lo habías cotizado. Entonces, digamos que en el presupuesto trata de no ser tan precisa con el presupuesto. Busca tener un espacio de maniobrabilidad, ¿cierto? Que tengas una flexibilidad para manejar el recurso, y porque al final también, pues uno presenta una propuesta y posiblemente algo subió, ¿cierto? Subieron las cosas, cambios en la economía mundial y todo cambió. Entonces, a la hora de ser aprobado el proyecto, te van a pedir un presupuesto aterrizado a la realidad, al día de hoy, al hoy. Entonces ya tú haces las modificaciones y dices en el presupuesto que resulta que ya esto nos vale tanto o esta cantidad la vamos a modificar por tal hecho. Por lo general no te permiten que disminuyas conceptos, ¿no? O sea, ya te aprobaron los conceptos y debes cumplir con unos ítems o unos productos que tiene tu propuesta. Pero sí puedes trasladar un recurso de aquí para allá. Lógicamente tienes que argumentar el por qué pasaste la plata de aquí para allá, pero eso sí lo puedes hacer y puedes tener maniobrabilidad durante la ejecución del proyecto, según pues, lógicamente con la aprobación del interventor, tienes la posibilidad de modificar un recurso, trasladarlo de un lugar al otro. Esa flexibilidad sí se da en los proyectos. Perfecto, Ana, espero que se te haya quedado claro. Si tienes alguna otra duda, nos la haces saber por el chat. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta o ya vamos cerrando la charla hoy. Sí, ¿quién nos habla? Hola, Mónica Maldonado. Mónica, bienvenida. Mónica, Una vallenata en medio de tanto paisa, Dios. Es esta emoción, pero Mónica, tenemos de por ahí verdad. un filial familiar con ese apellido. Me encanta, me encanta. Pero somos como primos. Seguramente. Bueno, yo más que una pregunta, quiero agradecerte, Juan Camilo, a Natalia, a interactuar, hago parte de esa familia. Agradecerte, soy muy nueva en el tema de presentarme en convocatorias, pero la verdad tenía ciertas duditas, wow, y quedé satisfecha con tu explicación. Fui haciendo capture a cada diapositiva porque quiero seguir estudiando, pero no, quiero agradecerte, la verdad, Juan Camilo, y Nati, pues, que pude participar hoy en esta reunión interesante, y un saludo vallenato a todos estos paisas que están en la reunión hoy. Muchas gracias. Qué bueno que te pueda servir algo de lo que vimos hoy. Súper. Moni, gracias por conectarte, me encanta saludarte. Y bueno, no sé, entonces creo que ya agradecerles a todos por haber asistido, por estar pendiente de las charlas que estamos realizando, por siempre ser tan participativos. Ya saben que les estaremos contando entonces qué charla sigue. De todas maneras, sigan muy conectados porque ustedes saben que desde el área de conocimiento y redes de la corporación no solo estamos desarrollando conversatorios para el sector cultural, sino también para todos los sectores económicos. Entonces ellos también sacan unas charlas muy chéveres que también les pueden servir y que pueden aplicar en sus emprendimientos. Así que a estar muy pendientes de todo lo que se está desarrollando, de esos consultorios que también nos ofrecen. Y pues no, agradecerle también a Camilo por esta disposición, por haber aceptado la invitación el día de hoy, por este tema tan interesante y que ojalá lo podamos tener en una próxima oportunidad con otros temas, porque Camilo tiene una experticia en muchísimos otros temas que también nos pueden servir. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, Camilo. A ti, Nati, muchas gracias de interactuar y chicos, bendiciones, nos vemos en este camino, lo que les pueda servir con todo el gusto. Camilo, mil gracias por todo, súper, estuvo muy chévere. Lenny, hola. Camilo, hermanito, muchísimas gracias. A ustedes. Jaime Duque también, que es un público espectacular, y todos los amigos de Urabá que se conectaron. Gracias también a toda la gente. Hoy a Mónica es de un proyecto del ministerio que es muy bonito, que el territorio crea, hermosa. Gracias por conectar. Qué rico. Saludos también a nuestra vallenata. Gracias a ustedes, estaré pendiente de todas las capacitaciones. Claro que sí, Moni. Jaime, un abrazo y un beso gigante. Gracias a ustedes, familia Interactuar. Verdad que día a día con estos temas vamos construyendo país, y sobre todo para la industria que en este momento está un poquito no, muy aporreada con este tema de la pandemia, pero que se cojan duro porque vamos a salir a reventarla. Vamos con entre todos, Jaime, entre todos lo vamos a lograr, vas a ver. Esto es un aporte chiquitico, pero esperemos que sirva.
Así Ok, es. así es. gracias. Abracitos, chao para todos. Chao, Camilo. Cuídense mucho, gracias. Cuídense. Nati, te voy a reenviar la diapositiva porque vi un error ortográfico por ahí y una diapositiva